Déjame hacerte una pregunta que suena tan simple que quizás te rías. ¿Qué mantiene a un tren sobre los rieles? Adelante, piénsalo. Apuesto a que la mayoría de ustedes acaba de imaginar esos pequeños bordes en las ruedas. Los flancos, esas pestañas elevadas que sobresalen por la parte interior. Seguramente pensaron que los flancos chocan contra el riel cada vez que el tren empieza a desviarse, y eso mantiene todo alineado, como los bordes protectores de una pista de boliche. Quiero que se queden con esa respuesta en la cabeza. Siéntanse seguros con ella, porque cuando les muestre lo que realmente ocurre, la expresión en sus caras va a valer cada minuto que pasemos juntos hoy. Yo solía hacer esta pregunta en mis clases. Entraba y decía, bien, aquí tenemos un tren, 2 rieles de acero. Las ruedas están apoyadas sobre esos rieles. Todo el conjunto se mueve a 100 kilómetros por hora. ¿Qué mantiene las ruedas sobre la vía? Y cada mano que se levantaba decía, flancos, todas y cada una. Estudiantes brillantes, algunos de posgrado, todos decían flancos, y todos estaban equivocados. No completamente equivocados, pero equivocados en la manera que importa. Equivocados en ese sentido en el que crees que entiendes algo. Y esa sensación de entendimiento es lo que te impide ver la cosa real. Ese es el tipo más peligroso de error en física, por cierto. No la ignorancia confiada. Esa en la que dejas de preguntar porque crees que ya sabes. Lo veía en sus ojos, esa mirada tranquila y cómoda. Flancos. Listo. Siguiente problema. Y yo decía, ¿están seguros? ¿De verdad están seguros? Y asentían con la cabeza. Algunos incluso parecían ligeramente molestos, como si les estuviera haciendo perder el tiempo con una pregunta de jardín de niños. Ese era exactamente el momento en que sabía que los tenía. Porque la respuesta real es mucho mejor que los flancos. Es una de esas respuestas que, una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Cambia la manera en que miras cada tren, cada rueda, cada curva del riel por el resto de tu vida, y te enseña algo sobre la física en sí misma, sobre la forma en que la naturaleza resuelve problemas que va mucho más allá de los trenes. Así que empecemos desde el principio, el verdadero principio. Miremos una rueda. Toma cualquier rueda que quieras. Una de auto, una de bicicleta, una de carreta. ¿Qué forma tiene? Es un cilindro plano. La parte que toca el suelo es recta, o casi. Cuando giras el volante de un auto, las ruedas delanteras se inclinan a la izquierda o a la derecha, y el vehículo sigue esa dirección. Suficientemente simple. Ahora bien, una rueda de tren es diferente. Quiero que presten mucha atención a esa diferencia, porque ahí es donde vive toda la historia. Una rueda de tren no es un cilindro plano. Si pudieras cortarla por la mitad y ver la sección transversal, verías que la banda de rodadura, la parte que realmente descansa sobre el riel, está ligeramente inclinada. Es más ancha por dentro, cerca del flanco, y más estrecha por fuera. En otras palabras, la superficie de contacto de la rueda no es plana, es un cono muy suave, muy gradual. La inclinación no es dramática, quizás ni la notarías si miraras una rueda en un patio de trenes, pero está ahí y lo cambia todo. Antes de hablar de por qué eso importa, déjenme plantearte el problema real, el que mis estudiantes nunca consideraban hasta que los obligaba a pensarlo. Mira debajo de un auto alguna vez. Entre las 2 ruedas motrices hay algo llamado diferencial, una pieza de ingeniería preciosa. Lo que hace es esto. Cuando doblas en una curva, la rueda del lado exterior tiene que recorrer una distancia mayor que la del lado interior. Si ambas ruedas estuvieran unidas girando exactamente a la misma velocidad, una de ellas tendría que patinar. La rueda exterior sería arrastrada demasiado lento, o la interior demasiado rápido. De cualquier manera, estarías raspando goma contra asfalto y el auto pelearía contigo. El diferencial resuelve esto permitiendo que las 2 ruedas giren a velocidades distintas. Divide la potencia del motor entre ellas de manera ingeniosa para que la rueda exterior pueda girar un poco más rápido y la interior un poco más lento. Docenas de engranajes dentro de una carcasa metálica, todo para que tu auto pueda doblar sin destrozarse. Hermoso, ¿verdad? Una verdadera obra de arte. Los ingenieros pasaron décadas perfeccionando el diferencial. Tiene engranajes cónicos que engranan con engranajes planetarios, todos rotando dentro de un portaengranajes, todos bañados en aceite, todos maquinados con tolerancias de unas pocas milésimas de pulgada. Es uno de los inventos más importantes en la historia del transporte terrestre. Y todos los automóviles del mundo tienen uno. Cada camión, cada autobús. Si tienes 4 ruedas y un motor, tienes un diferencial. Es tan fundamental para conducir como el volante. Ahora mira un tren. Un tren no tiene diferencial. Ninguno. Cero. Nada. Ni un engranaje, ni un cojinete, ni un mecanismo ingenioso para que las ruedas giren a velocidades distintas. Las 2 ruedas de cada eje están prensadas sobre un eje sólido de acero.
una sola pieza de metal forjada o maquinada como una unidad. Cuando la rueda izquierda gira, la rueda derecha gira exactamente a la misma velocidad angular, no aproximadamente igual, exactamente igual. No tienen otra opción. La física no negocia. Entonces, ¿cómo algo así puede tomar una curva? Detente y piénsalo de verdad por un momento, porque esta es la pregunta que debería preocuparte. Esta es la pregunta que debería quitarte el sueño. Cada auto en el mundo necesita un diferencial para doblar. Cada camión necesita uno. Y esos son vehículos que pesan unos pocos miles de kilos. Una locomotora pesa 100 toneladas, a veces más, y toma curvas todo el día sin ningún diferencial. Eso debería parecerte imposible, o por lo menos profundamente desconcertante. Y por cierto, el problema es aún peor de lo que lo he descrito. No es solo que el riel exterior sea más largo. En la mayoría de las curvas el riel exterior también está más elevado, está inclinado. La vía tiene peralte, como una pista de carreras. Los ingenieros le llaman superelevación. Elevan el riel exterior unos centímetros sobre el riel interior para que la fuerza centrífuga que empuja el tren hacia afuera sea parcialmente equilibrada por la gravedad que lo jala hacia adentro y hacia abajo. Este peralte es importante para la comodidad y la seguridad, pero significa que la geometría es aún más asimétrica de lo que una curva simple sugeriría. La rueda exterior está más alta, la interior más baja, el eje está inclinado, todo está fuera de centro, y aún así el tren lo navega con suavidad. Piensa en eso un momento. Un tren llega a una curva. El riel exterior es más largo que el interior. Eso es solo geometría. Un arco más grande siempre es más largo que uno más pequeño. El riel exterior tiene que cubrir más distancia, pero ambas ruedas están fijas al mismo eje. Deben rotar a la misma velocidad angular. No tienen alternativa. Si las ruedas fueran cilindros planos, esto sería imposible sin deslizamiento. La rueda exterior tendría que deslizarse hacia adelante sobre el riel, triturando acero contra acero, o la rueda interior tendría que rascarse hacia atrás. De cualquier manera tendrías un chirrido espantoso de metal contra metal a 100 km por hora, arrastrando cientos de toneladas. Debería ser una catástrofe, pero los trenes toman curvas todos los días, en todo el mundo, suaves como mantequilla. Millones de ellos, algunos pesando miles de toneladas, algunos yendo a más de 150 km por hora. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí es donde entra el cono. ¿Recuerdas esa inclinación gradual que te mencioné? La banda de rodadura de la rueda no es plana, tiene pendiente. El diámetro de la rueda es ligeramente mayor en el lado del flanco, el borde interior, y ligeramente menor en el borde exterior. Ahora observa qué pasa cuando el tren se desplaza un poco hacia un lado. Digamos que todo el eje se mueve ligeramente hacia la derecha. La rueda derecha se mueve hacia afuera, así que el riel contacta una parte de la banda con un diámetro menor. Mientras tanto, la rueda izquierda se mueve hacia adentro, y el riel contacta una parte de la banda con un diámetro mayor. Ambas ruedas siguen girando exactamente a la misma velocidad, el mismo eje, la misma rotación, pero la rueda izquierda es ahora efectivamente una rueda más grande, y la rueda derecha es ahora efectivamente una rueda más pequeña. ¿Qué pasa cuando tienes una rueda más grande y una más pequeña en el mismo eje girando a la misma velocidad? La rueda más grande cubre más distancia por rotación. La más pequeña cubre menos, así que el eje empieza a curvarse. Se curva hacia la derecha, exactamente en la dirección en que necesita ir para volver hacia el centro de la vía. Este no es un efecto sutil, puedes calcularlo. Si el ángulo de conicidad es tal que el diámetro cambia 1 milímetro a lo largo del ancho de la banda, entonces un desplazamiento lateral de apenas unos milímetros produce una diferencia medible en el radio de rodadura. Y esa diferencia multiplicada por la velocidad de rotación te da una fuerza de dirección real, no una sugerencia, no una insinuación suave. Una fuerza real que jala el conjunto de ruedas de vuelta al centro. Las matemáticas son casi vergonzosamente simples. La circunferencia de un círculo es pi por el diámetro. Mayor diámetro, mayor circunferencia, más distancia cubierta por revolución. Si la rueda izquierda tiene un diámetro apenas 2 milímetros mayor que la derecha, entonces en una revolución completa, la rueda izquierda cubre unos 6 milímetros más que la derecha. Eso no suena a mucho, pero una rueda de tren da muchas vueltas por segundo. A 100 km por hora, una rueda típica rota unas 8 veces cada segundo. Eso significa que el lado izquierdo está ganando casi 50 milímetros por segundo sobre el lado derecho. 50 milímetros por segundo de movimiento diferencial es una curva real. Se acumula rápido, y no se detiene ahí. Si el eje se pasa y se desplaza un poco hacia la izquierda, exactamente lo mismo ocurre en sentido inverso. La rueda derecha está ahora sobre un diámetro mayor, la izquierda sobre uno menor, y el eje se curva de vuelta hacia la derecha. El tren se está dirigiendo a sí mismo, sin engranajes,
sin mecanismo, sin computadora, sin intervención del conductor, solo geometría. La forma de la rueda hace todo el trabajo. Quiero que aprecien lo notable que es esto. Un automóvil necesita un diferencial con docenas de engranajes de precisión para manejar la diferencia de velocidad entre las ruedas interiores y exteriores en una curva. Un tren lo maneja con una pendiente, una inclinación, una superficie que no es plana. Ese es todo el mecanismo. El eje sólido, que parece ser el problema, en realidad se convierte en parte de la solución, porque el eje obliga a ambas ruedas a rotar a la misma velocidad angular, y la conicidad convierte esa rotación igual en velocidades lineales desiguales. El problema es la solución. Déjame repetir eso, porque creo que es extraordinario. La forma de la rueda hace todo el trabajo. Una inclinación simple, un cono que apenas notarías a simple vista, le da al tren un sistema de corrección incorporado. Se desvía a la izquierda, la geometría te empuja a la derecha. Se desvía a la derecha, la geometría te empuja a la izquierda. El tren serpentea por la vía en una onda suave, siempre corrigiendo, siempre volviendo al centro. Y los flancos, esas pestañas que todos creen que están haciendo el trabajo, casi nunca tocan el riel. En operación normal sobre una vía recta o una curva suave, hay una separación entre el flanco y el riel. El flanco es el respaldo de emergencia, es la baranda al borde de un precipicio. Está ahí para cuando algo sale muy mal, si el desplazamiento lateral se vuelve demasiado grande, si la conicidad no puede corregir con suficiente rapidez, el flanco atrapa el riel y fuerza la rueda de vuelta. Pero en operación normal, el flanco está simplemente ahí, sin tocar nada. La mayoría de la gente tiene el panorama completamente al revés. Creen que los flancos son el sistema primario, y que la forma de la rueda es solo un detalle de fabricación. Es exactamente al revés. La banda de rodadura cónica es el sistema primario de guía. El flanco es el último recurso. Ahora quizás estés pensando, está bien, el cono ayuda al tren a tomar curvas, pero ¿qué tiene que ver con mantenerse en la vía en un tramo recto? Excelente pregunta. Aquí viene la parte hermosa. En una vía perfectamente recta, si el eje está exactamente en el centro, ambas ruedas tienen el mismo diámetro efectivo, cubren la misma distancia por rotación, todo está equilibrado. El tren rueda recto, pero las vías nunca son perfectas. Siempre hay un pequeño bache, una ligera imperfección, una ráfaga de viento, una junta en el riel que le da un empujón al eje. En el momento en que el eje se desplaza, aunque sea una cantidad minúscula hacia un lado, la conicidad se activa, una rueda se vuelve efectivamente más grande, la otra efectivamente más pequeña, y el eje empieza a curvarse de vuelta. Se pasa un poco, cruza el centro y va un poquito hacia el otro lado. La conicidad entra en acción de nuevo en la dirección opuesta. El eje se curva de vuelta, se pasa de nuevo. Lo que obtienes es un camino sinusoidal, una onda suave y gentil. El eje oscila de un lado a otro alrededor de la línea central, sin alejarse nunca demasiado, siempre corrigiendo. Esta trayectoria ondulante tiene nombre. Fue desarrollada matemáticamente por un ingeniero alemán llamado Klingel en la década de 1880. La longitud de onda de esa oscilación depende de solo dos cosas: la distancia entre las ruedas y la inclinación del cono. Eso es todo. Dos parámetros geométricos determinan todo el comportamiento de guía de cada tren de ancho estándar en el planeta. Ahora quiero asegurarme de que entiendas lo que quiero decir con longitud de onda, porque no es lo mismo que frecuencia. La longitud de onda es una distancia. Es la distancia a lo largo de la vía que el conjunto de ruedas recorre para completar un ciclo completo de lado a lado. Un bamboleo a la izquierda, un bamboleo a la derecha, de vuelta al centro. Esa es una longitud de onda. Para una rueda típica de tren de carga con un diámetro de unos 83 centímetros, la longitud de onda de Klingel está en algún lugar alrededor de 9 a 15 metros. Eso significa que por cada 9 a 15 metros de vía que el tren recorre, el eje completa una oscilación completa. A baja velocidad, esa oscilación podría tomar 1 o 2 segundos. A alta velocidad, las oscilaciones vienen más rápido porque estás cubriendo esos 9 a 15 metros en menos tiempo. Y aquí está la clave: la longitud de onda no cambia con la velocidad. Es puramente geométrica. La velocidad solo afecta la frecuencia, cuántas oscilaciones por segundo. El patrón espacial está fijado por el cono y el ancho de vía. Ese es un resultado hermoso, porque significa que la autocorrección es siempre la misma, ya sea que el tren avance despacio a 8 km por hora o corra a 160. Piensa en eso. Dos números, el ancho de la vía y la conicidad de la rueda. De esos dos números obtienes un sistema de guía que se autocorrige automáticamente a cualquier velocidad. No requiere piezas móviles, no tiene electrónica, no tiene sensores de retroalimentación, no tiene actuadores. Es una de las piezas de ingeniería más elegantes de la historia humana, y casi nadie lo sabe.
Déjame profundizar un poco más en esto, porque hay algo aquí que conecta con las matemáticas profundas. El movimiento del conjunto de ruedas, esta suave oscilación de lado a lado, es lo que los físicos llaman movimiento armónico simple. Es el mismo tipo de movimiento que un péndulo oscilando, o una masa en un resorte rebotando arriba y abajo, o una cuerda de guitarra vibrando al pulsarla. La fuerza restauradora, la fuerza que empuja el conjunto de ruedas de vuelta al centro, es proporcional al desplazamiento. Muévete un poco, te empujan un poco de vuelta. Muévete mucho, te empujan mucho de vuelta. Esa relación lineal entre el desplazamiento y la fuerza restauradora es la marca registrada de la oscilación armónica, y aparece en cada rincón de la física. Cuando me di cuenta por primera vez de que un tren sobre una vía es un oscilador armónico, me reí. Porque el oscilador armónico es lo primero que estudias en física. Es el sistema más simple que existe. Masa, resorte, movimiento. Y aquí está escondido dentro de una máquina que pesa cientos de toneladas y se extiende por casi 1 kilómetro. El universo adora sus sistemas simples, sigue usándolos una y otra vez, solo disfrazados de manera diferente. Déjame darte una imagen que quizás haga esto aún más claro. Toma un vaso de papel desechable, de esos que son más anchos arriba y más estrechos abajo. Ponlo de lado sobre una mesa. Dale un empujón. ¿Qué hace? Rueda en círculo, no va recto, se curva hacia el extremo más estrecho. ¿Por qué? Porque el extremo grande cubre más distancia por rotación que el extremo pequeño. El extremo grande es como la rueda rodando sobre un diámetro mayor, y el extremo pequeño es como la rueda rodando sobre un diámetro menor. El vaso naturalmente gira. Ahora toma 2 vasos de papel y pégalos fondo con fondo. Obtienes una forma que es ancha en ambos extremos y estrecha en el medio, como 2 conos unidos por sus puntas, una forma de reloj de arena. Pon esa forma de doble vaso sobre 2 rieles paralelos como 2 lápices. Dale un empujón. Se bambolea de un lado al otro pero se queda sobre los rieles. Si se desplaza hacia un lado, los diámetros efectivos cambian. Se curva de vuelta, se pasa, se curva de vuelta de nuevo. La misma danza sinusoidal. Esa forma de doble vaso es un modelo aproximado de un conjunto de ruedas de tren. De hecho, si lo volteas para que las partes anchas queden hacia adentro y las partes estrechas hacia afuera, tienes un modelo aún mejor. Así es exactamente como se ve una rueda de tren. El diámetro mayor está hacia el centro de la vía, y el diámetro menor hacia afuera. Cuando el eje se desplaza, la rueda interior sube a una parte más grande del cono y la rueda exterior baja a una parte más pequeña. Autocorrección. Puedes intentarlo en casa. Se tarda unos 2 minutos y necesitas un par de vasos. Usa 2 lápices colocados en paralelo como tus rieles, separados unos 15 o 20 centímetros. Pega 2 vasos fondo con fondo y ponlos sobre los lápices para que puedan rodar. Dales un empujón. Observa lo que pasa. Se bambolean, se ondean pero se quedan sobre los lápices. Haz lo mismo con un cilindro plano, como una lata de sopa. Se saldrá del borde. Hay algo maravilloso aquí. Este mismo principio era conocido por los fabricantes de barriles siglos antes de que alguien construyera un ferrocarril. Los barriles de madera tradicionales son más gruesos en el medio y más estrechos en los extremos. Ese es el arte del tonelero. Y una de las razones de esa forma, más allá de mantener las duelas unidas, es que los recipientes en forma de barril pueden ser rodados sobre rieles de madera en un almacén. Los trabajadores colocaban 2 tablones en el suelo, ponían los barriles de lado sobre los tablones y los rodaban de un extremo del edificio al otro, porque el barril es más grueso en el medio, se autodirige. Se ondea ligeramente el mismo camino sinusoidal, pero se queda sobre los rieles. Puedes ver esto en fotografías y películas antiguas de cervecerías y almacenes de envíos de los años 1800. Barriles rodando sobre rieles de madera, bamboleándose suavemente, sin caerse nunca. Los toneleros no sabían que estaban aprovechando la geometría de secciones cónicas. Solo sabían que los barriles con panza se quedaban sobre los rieles y los rectos no. Conocimiento práctico adquirido por ensayo y error, siglos antes de que alguien escribiera la física. Así es como suelen pasar las cosas. La práctica llega primero y la comprensión llega después. Los ferrocarriles usaron ruedas cónicas durante décadas antes de que Klingel escribiera las matemáticas. Los rodadores de barriles usaron barriles con panza durante siglos antes de que alguien pensara en fuerzas restauradoras y oscilación armónica. Los principios de la naturaleza están ahí tanto si los entiendes como si no. Entenderlos simplemente te permite usarlos de manera más deliberada. Bien, aquí es donde se pone más interesante, porque quizás pienses, genial, el cono lo resuelve todo, los trenes son perfectos, fin de la historia. Pero la naturaleza nunca es tan limpia, siempre hay una trampa. Recuerda esa oscilación sinusoidal que describí, el eje bamboleándose suavemente de un lado al otro. A bajas velocidades esa oscilación se amortigua,
La energía del movimiento lateral es absorbida por la fricción y la rigidez de la suspensión. El bamboleo se extingue, el tren se asienta en un viaje suave. Casi no sientes nada, pero a medida que la velocidad aumenta, algo cambia. Las fuerzas inerciales en esa oscilación crecen. La masa del conjunto de ruedas oscilando de lado a lado genera más y más fuerza lateral con cada ciclo. A cierta velocidad, la energía que se introduce en la oscilación desde el movimiento hacia adelante del tren iguala la energía que disipa la fricción y el amortiguamiento. La oscilación deja de extinguirse, se sostiene sola, ve un poco más rápido, y la entrada de energía supera el amortiguamiento. La oscilación crece, cada balanceo es un poco más grande que el anterior, el eje se balancea más ampliamente, las fuerzas se hacen más fuertes, el balanceo se amplía todavía más. Este es un bucle de retroalimentación positiva. El término técnico es caza, oscilación de caza. El nombre es perfecto en realidad. El conjunto de ruedas está cazando el centro de la vía, balanceándose de un lado al otro, buscando, rebasando, buscando de nuevo como un perro olfateando un rastro, corriendo a la izquierda, corriendo a la derecha, incapaz de asentarse. Ese buscar inquieto es lo que los ingenieros vieron cuando lo observaron por primera vez, y el nombre se quedó. La física de la caza es notablemente similar a un fenómeno que destruyó aviones en los primeros días de la aviación. Los ingenieros lo llamaron aleteo. Un ala de avión a cierta velocidad comenzaba a oscilar. La oscilación se alimentaba a sí misma, creciendo más con cada ciclo hasta que el ala se desprendía. El aleteo mató a muchos pilotos antes de que los ingenieros descubrieran cómo suprimirlo, y las matemáticas que describen el aleteo y las matemáticas que describen la caza son casi idénticas. Dos movimientos acoplados intercambiando energía, alimentándose de la velocidad hacia adelante, creciendo hasta que algo se rompe. Eso no es una coincidencia, es la misma física, las mismas ecuaciones, ya sea un ala en una corriente de aire o un conjunto de ruedas sobre un riel. La estructura subyacente es la misma. Probablemente hayas sentido esto si alguna vez has estado en un tren antiguo yendo rápido. Ese balanceo lateral rítmico, ese sacudón de lado a lado que te hace agarrar el apoyabrazos, eso es la caza. El conjunto de ruedas está oscilando con amplitud creciente, y el vagón se balancea con él. Y aquí es donde los flancos de repente importan. Cuando la oscilación es suficientemente grande, el flanco golpea el riel con fuerza. Hay un sacudón repentino, un golpe de acero contra acero. La rueda rebota, se balancea hacia el otro lado y el flanco opuesto golpea. El tren se sacude violentamente. Las fuerzas aumentan a niveles enormes. El riel es empujado lateralmente. La rueda es golpeada. Los pernos se aflojan. Los componentes se fatigan. Si alguna vez has estado cerca de una vía cuando pasa un tren de carga pesado a alta velocidad y has escuchado ese golpeteo rítmico, puede que hayas estado escuchando la caza, los flancos martillando las cabezas del riel una y otra vez. Este fue un misterio genuino a finales del siglo XIX. Los trenes eran cada vez más rápidos, y a cierta velocidad empezaban a destrozarse. Los rieles se dañaban, las ruedas se destruían, los vagones descarrilaban. Nadie entendía bien por qué. El problema fue notado por primera vez alrededor de 1880, 1890, cuando las velocidades de los trenes comenzaron a superar regularmente los 80 o 100 kilómetros por hora. Antes de eso, los trenes eran suficientemente lentos para que la caza estuviera ausente o fuera tan leve que a nadie le importaba. Pero a medida que los ferrocarriles impulsaban la velocidad, apresuraban los horarios, conectaban ciudades más rápido, chocaban contra esta pared invisible. Por encima de cierta velocidad las cosas se desmoronaban. Piensa en lo que estaba pasando. La misma característica que mantiene el tren sobre la vía, la conicidad de las ruedas, era también la cosa que podía arrancarlo de la vía a alta velocidad. La misma geometría que produce una suave autocorrección a 50 kilómetros por hora, produce una oscilación violenta a 160. La fuerza restauradora y la fuerza desestabilizadora vienen de la misma fuente. Esto no es inusual en física, por cierto. Muchos sistemas que son bellamente estables en un régimen se vuelven salvajemente inestables en otro. Un péndulo colgando recto hacia abajo es perfectamente estable. Voltéalo boca arriba y equilíbralo sobre su punta, y es salvajemente inestable. El mismo péndulo, las mismas fuerzas, diferente régimen. O piensa en una bicicleta. A la velocidad de un peatón, una bicicleta es casi imposible de mantener en pie. Te tambales, te sobrecorrigas, te caes. A una velocidad brisk de paseo, prácticamente se dirige sola. Puedes andar sin manos y simplemente va. La física que crea estabilidad a una velocidad crea inestabilidad a otra. La velocidad cambia el equilibrio entre fuerzas en competencia, y por debajo de cierto umbral, una fuerza gana. Por encima la otra fuerza gana, y la transición puede ser abrupta, casi repentina. El problema de la caza plagó a los ferrocarriles durante décadas.
La velocidad a la que aparecía se llamaba velocidad crítica, y durante gran parte del principio del siglo XX puso un techo duro a qué tan rápido podían ir los trenes. La solución, cuando llegó, involucró la suspensión. Los ingenieros descubrieron que si podían agregar amortiguamiento, si podían poner amortiguadores y resortes cuidadosamente ajustados entre el eje y la carrocería, podían absorber la energía de la oscilación antes de que se acumulara. Podían empujar la velocidad crítica más arriba, y eso fue exactamente lo que pasó. Los bogies, esos ensamblajes de ruedas que cargan las ruedas, se volvieron cada vez más sofisticados. Agregaron amortiguadores de guiñada, dispositivos que resisten que el eje trate de rotar lateralmente. Agregaron amortiguadores laterales, resortes con valores de rigidez específicos. Afinaron toda la suspensión para absorber la energía de caza a velocidades cada vez más altas. Así fue como el Shinkansen japonés pudo correr a más de 200 km por hora en los años 60, y cómo los trenes modernos de alta velocidad superan los 320 km por hora hoy en día, no cambiando la geometría fundamental de la rueda. El cono sigue ahí, el eje sólido sigue ahí, lo que cambió es la suspensión alrededor de ellos. El cono autocorrector hace la guía y la suspensión evita que la oscilación se descontrole. Los ingenieros japoneses, cuando diseñaban el Shinkansen a finales de los 50 y principios de los 60, tomaron una decisión deliberada. Redujeron la conicidad de las ruedas, hicieron la inclinación más gradual. Menos inclinación significa autocorrección más débil, pero también significa una velocidad crítica más alta. La oscilación tarda más en acumularse. Ese intercambio, guía más débil por mayor velocidad, solo funciona si la vía es extremadamente recta y está bien mantenida. Y los japoneses construyeron su vía de alta velocidad con una precisión extraordinaria. Las curvas estaban peraltadas exactamente. Los rieles estaban soldados en cintas continuas, sin juntas, sin espacios. La vía era tan suave que la suave conicidad, incluso con su inclinación reducida, era más que suficiente. Los europeos adoptaron un enfoque diferente. El TGV francés, cuando llegó en los años 70, usó un perfil de rueda más convencional, pero invirtió fuertemente en el diseño del bogie. Sus bogies tenían sofisticados amortiguadores de guiñada, resortes laterales cuidadosamente ajustados e innovadora articulación entre vagones. Trataron el problema de la caza como un problema de amortiguamiento y lo atacaron con soluciones de amortiguamiento. Ambos enfoques funcionan. Ambos empujaron las velocidades muy por encima de los 250 km por hora, y ambos se basaron en la misma física subyacente. El cono, el eje sólido, la oscilación de Klingel. Solo la gestionaron de manera diferente. Hay un tercer enfoque que algunos sistemas usan, y es interesante porque desecha el cono por completo. Algunos sistemas modernos de metro, como el BART en San Francisco, usan ruedas cilíndricas, bandas de rodadura planas, sin inclinación en absoluto. Estos sistemas dependen enteramente de los flancos para la guía. ¿Y sabes qué pasa? Chirrían fuerte. Cada vez que toman una curva, las ruedas resbalan y se deslizan. Acero moliéndose contra acero porque no hay conicidad que permita que las ruedas interior y exterior se ajusten naturalmente. El ruido es extraordinario. Los pasajeros se tapan los oídos. El sistema ha gastado millones tratando de reducirlo. Todo porque renunciaron al cono. Ese chirrido es el sonido de un problema que una simple inclinación resolvería. Ahora déjame retroceder y mostrarte algo aún más profundo, porque esta es la parte que realmente me cautiva. El conjunto de ruedas cónico es un sistema autorregulado. Detecta un problema y lo corrige automáticamente usando solo su propia forma y las leyes de la física. No hay controlador central, no hay cerebro, no hay sensor. La inteligencia, si quieres llamarla así, está integrada en la propia geometría. Y ese patrón aparece en todas partes de la naturaleza. Tu oído interno usa el mismo principio. Hay pequeños canales llenos de fluido en tu cráneo. Los canales semicirculares. Cuando tu cabeza se inclina, el fluido se desplaza. Ese desplazamiento activa señales nerviosas que ajustan tus músculos de equilibrio. Detección de inclinación, corrección automática, equilibrio estable, sin pensamiento consciente requerido. Un río hace lo mismo. Si el agua fluye más rápido en un lado que en el otro, el lado rápido erosiona la orilla. El lado lento deposita sedimentos y el canal se desplaza. El flujo se ajusta. El río está constantemente corrigiendo su propio curso. Si se desvía demasiado, serpentea. Esas hermosas curvas en S que ves en los ríos desde un avión. Esas son la versión del río de la oscilación de Klingel. Rebasar, corregir, rebasar, corregir. La física es diferente en detalle, pero la estructura es la misma. El desplazamiento produce una fuerza que se opone al desplazamiento. Incluso a nivel atómico ves esto. Un átomo en una red cristalina sentado en su posición de equilibrio recibe un golpe. Siente una fuerza restauradora de sus vecinos. Oscila igual que el eje del tren.
de un lado a otro alrededor del punto de equilibrio, y si oscila demasiado fuerte, si calientas el cristal suficiente, la oscilación se libera de la fuerza restauradora y el cristal se derrite, estabilidad a inestabilidad, la misma transición, el mismo umbral crítico. Un termostato en tu casa también lo hace. La habitación se enfría, el calentador se enciende. La habitación se calienta, el calentador se apaga. Oscilación alrededor de un punto establecido. Rebasar, corregir, rebasar, corregir. El termostato es un sistema autorregulado igual que el cono en una rueda de tren. La diferencia es que el termostato usa un sensor, un interruptor y una caldera. La rueda de tren no usa nada más que su propia forma. Eso es lo que hace la rueda de tren tan notable. El bucle de retroalimentación está incorporado en la propia geometría. No hay sensor separado, no hay actuador separado. La rueda es el sensor y el actuador al mismo tiempo. En teoría de control, esto se llama estabilidad pasiva. No necesitas medir nada, no necesitas calcular nada, no necesitas aplicar ninguna corrección. El sistema se corrige inherentemente en virtud de su estructura física. La estabilidad activa es cuando mides, calculas y corriges. La estabilidad pasiva es cuando la forma de la cosa lo hace todo por ti. La estabilidad activa es poderosa. Te permite estabilizar sistemas que nunca podrían estabilizarse pasivamente, pero requiere energía, sensores, computadoras y mantenimiento. La estabilidad pasiva no requiere nada, simplemente funciona. Mientras la geometría sea correcta, funciona. La rueda cónica no es solo un truco ingenioso para los trenes, es un ejemplo de uno de los patrones más profundos de toda la física. Sistemas que crean orden a través de la geometría sin ningún control externo. Déjame volver a la rueda por un momento, porque hay una pieza más que la mayoría de la gente pasa por alto. Hablamos de las curvas, hablamos de la conicidad que permite diferentes diámetros efectivos para manejar diferentes longitudes de trayecto. Pero ¿cuánta conicidad necesitas realmente? Aquí está el asunto. Si el cono es demasiado pronunciado, la autocorrección es muy fuerte. El eje vuelve bruscamente al centro. Eso suena bien, ¿verdad? Corrección más fuerte, mejor estabilidad. Pero recuerda la caza. Un cono más pronunciado significa una oscilación más poderosa. La velocidad crítica baja. El tren comienza a cazar a una velocidad menor, así que has cambiado estabilidad a alta velocidad por estabilidad a baja velocidad. Si el cono es demasiado gradual, la corrección es débil. El tren vaga perezosamente, tarda mucho en recentrarse, y los flancos terminan haciendo más trabajo. Los flancos golpean los rieles con más frecuencia. Obtienes más desgaste, más ruido, más daño. Así que hay un óptimo, un punto dulce, un ángulo de cono que te da corrección suficientemente fuerte para mantenerte centrado pero suficientemente suave para que la caza no arranque hasta que estés yendo muy rápido. Encontrar ese punto dulce fue uno de los grandes desafíos de ingeniería de la era ferroviaria. Diferentes ferrocarriles probaron diferentes perfiles, diferentes ángulos de inclinación, diferentes diámetros de rueda, diferentes formas de flancos. El estándar en el que la mayor parte del mundo finalmente se asentó usa una inclinación de aproximadamente 1 en 20. Eso significa que por cada 20 unidades que te mueves a lo largo de la banda de rodadura, el diámetro cambia en una unidad, muy gradual. Tan gradual que quizás no lo notes a simple vista, pero funciona. Funciona a 16 km por hora y funciona a 160. Funciona en curvas cerradas de montaña y en rectas largas de pradera. Funciona en nieve, en lluvia y en calor desértico. Una relación geométrica y todo el sistema se equilibra. En la práctica, sin embargo, el perfil de la rueda no es un cono perfecto. Si lo fuera, la geometría de contacto sería demasiado simple, demasiado inflexible. Los perfiles reales de las ruedas están ligeramente curvados. La inclinación varía a lo largo del ancho de la banda de rodadura. Cerca del centro, donde la rueda normalmente se asienta, la inclinación es suave. Hacia el flanco se hace más pronunciada. Esto significa que los pequeños desplazamientos producen una corrección leve, mientras que los desplazamientos mayores producen una más fuerte. La fuerza de corrección no es constante. Aumenta cuanto más se desvía la rueda. Esto es como tener un resorte suave para los pequeños golpes y un resorte rígido para los grandes. Es una fuerza restauradora progresiva. Las pequeñas perturbaciones se manejan suavemente. Las grandes perturbaciones se manejan agresivamente. Los ingenieros pasaron décadas perfeccionando estos perfiles. Probaron docenas de formas, midieron millones de kilómetros de desgaste de ruedas y gradualmente convergieron en perfiles que dan el mejor equilibrio de estabilidad, calidad de viaje y resistencia a la caza. Los europeos y los estadounidenses terminaron con perfiles estándar ligeramente diferentes. El estándar americano llamado A1B tiene una forma de banda diferente al estándar europeo S100. Cada uno está optimizado para sus propias condiciones de vía, velocidades y cargas,
pero ambos se basan en el mismo principio. Ambos son conos suaves con transiciones cuidadosamente formadas cerca del flanco. Ahora hay algo más que ocurre que aún no he mencionado, y es importante. Hemos estado hablando del caso ideal. Ruedas perfectamente cónicas, rieles perfectamente rectos, ejes perfectamente rígidos. En el mundo real, las ruedas se desgastan. Cada kilómetro de vía desgasta un poco del acero de la banda de rodadura. Con el tiempo, el perfil cambia. El cono se vuelve menos cónico. La inclinación efectiva se desplaza. Y cuando eso sucede, la autocorrección se debilita o cambia de carácter. Por eso los ferrocarriles tienen tornos para reperfil de ruedas, máquinas enormes que vuelven a cortar el perfil de la rueda a la forma correcta. Es una batalla constante. La geometría que mantiene el tren seguro se erosiona lentamente bajo las mismas fuerzas que fue diseñada para gestionar. Y el riel también se desgasta. El parche de contacto, esa pequeña área donde la rueda se encuentra con el riel, es solo del tamaño de una moneda pequeña. Piensa en eso por un momento. Un vagón de carga podría pesar 36 toneladas. Todo ese peso es soportado por 8 ruedas, más de 4 toneladas por rueda. Y esas 4 toneladas presionan hacia abajo a través de un área de contacto del tamaño de una moneda. La presión en ese punto de contacto es abrumadora. Estamos hablando de presiones que aplastarían la mayoría de los materiales. El acero puede manejarlo, pero apenas, y no para siempre. A través de ese pequeño parche, fluyen todas las fuerzas de guía. Las fuerzas laterales de la conicidad, las fuerzas longitudinales del frenado y la aceleración, las fuerzas verticales del peso, todas a través de un punto del tamaño de una moneda. A lo largo de millones de pasadas de ruedas, la cabeza del riel cambia de forma, desarrolla una ranura, una depresión, un perfil que ya no corresponde a la geometría de contacto de diseño. La rueda y el riel están en una conversación constante. La rueda presiona sobre el riel. El riel empuja hacia atrás. El parche de contacto se deforma ligeramente, tanto la rueda como el riel. Hay una zona delgada donde el acero está siendo aplastado elásticamente, como cuando presionas tu pulgar en una pelota de goma, excepto que la deformación se mide en centésimas de milímetro. En esa zona deformada minúscula viven las fuerzas de adhesión. Las fuerzas de fluencia, como las llaman los ingenieros. No deslizamiento bruto, no patinaje, sino una deformación elástica sutil que transmite fuerzas laterales y longitudinales sin ningún patinaje real. Es a través de estas fuerzas de fluencia que la conicidad hace su trabajo. La geometría dice que esta rueda debería curvarse de esta manera, y las fuerzas de fluencia en el parche de contacto entregan la fuerza real que lo hace suceder. Sin adhesión, sin ese agarre elástico entre rueda y riel, la conicidad sería inútil. La rueda simplemente se deslizaría lateralmente en lugar de dirigirse. Así que el ferrocarril también tiene que esmerilar los rieles. Trenes especiales con piedras de esmeril recorren las vías de noche, raspando la cabeza del riel de vuelta a las especificaciones. Son máquinas enormes, algunas con 40 o 60 piedras de esmeril, cada una girando contra el riel a alta velocidad, esculpiendo el perfil del riel de vuelta a su forma de diseño. Es una industria invisible. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar del esmerilado de rieles, pero es una de las operaciones de mantenimiento más críticas en todo el transporte ferroviario, porque preserva la geometría que hace funcionar todo el sistema. Y no es solo cuestión de forma. A medida que el riel se desgasta, la conicidad efectiva cambia. Si el riel desarrolla una ranura hueca, el punto de contacto se desplaza y la inclinación equivalente puede aumentar o disminuir de forma impredecible. Un aumento en la conicidad efectiva reduce la velocidad crítica de la caza. Eso significa que un riel que era perfectamente seguro para trenes a 160 km por hora, podría, después de suficiente desgaste, comenzar a causar caza a 130. El mantenimiento no solo mantiene las cosas bonitas, las mantiene seguras. Aquí está lo que encuentro maravilloso en todo esto. La respuesta a qué mantiene un tren sobre los rieles no es una cosa, no es un dispositivo, ni un mecanismo, ni un perno, ni un freno. Es una forma, una idea geométrica, un cono, y ese cono tiene que ser mantenido, retalado, resmerilado, observado, medido y cuidado todos los días, en todo el mundo, en cada línea ferroviaria, en cada rueda de cada tren. La próxima vez que estés cerca de un cruce ferroviario y escuches ese rítmico traqueteo cuando pasa un tren de carga, escucha con atención. Ese sonido son los ejes pasando sobre las juntas del riel. Pero entre esos clics, el silencio, ese deslizamiento suave y constante, ese es el cono haciendo su trabajo. Las ruedas están danzando, desplazándose de lado a lado en una suave oscilación que no puedes ver ni escuchar, guiando 100 toneladas de acero alrededor de curvas suaves con nada más que la inclinación de una superficie. Déjame contarte una última cosa, y esta es la parte que más me gusta. Cuando le explicaba esto a mis estudiantes,
Cuando dibujaba la imagen y mostraba la geometría y trabajaba la lógica, algo pasaba, se quedaban callados, porque se daban cuenta de que habían mirado una rueda de tren 100 veces y nunca habían notado la inclinación. Habían viajado en trenes y nunca se habían preguntado cómo un eje sólido toma una curva. Tenían una respuesta, flancos, y la respuesta era tan satisfactoria que nunca hicieron la pregunta real. Y les decía que ese es todo el juego, eso es lo que es la física, es mirar las cosas que crees que entiendes y preguntar, de verdad, es notar la brecha entre la historia que te cuentas a ti mismo y la historia que realmente cuenta la naturaleza. Porque la historia de la naturaleza es siempre mejor, siempre es más elegante, más sorprendente, más hermosa que la que nos inventamos. Un cono. La respuesta a una de las preguntas más básicas sobre una de las máquinas más importantes que los humanos hayan construido es un cono. No una computadora, no un giroscopio, no algún elaborado sistema de retroalimentación. Un cono haciendo lo que hacen los conos porque la geometría de un cono lo hace inevitable. Podrías haberlo descubierto tú mismo. Todo lo que necesitabas era mirar la sección transversal de una rueda, inclinar la cabeza y preguntar, ¿por qué tiene esa forma? ¿Por qué no hacerla plana? Y ahí lo tienes. Habrías descubierto uno de los sistemas autocorrectores más ingeniosos de la historia de la ingeniería, y lo habrías hecho simplemente prestando atención. Creo que esa es la lección más profunda aquí. No la conicidad de las ruedas, no la oscilación de caza, no la longitud de onda de Klingel, ni la velocidad crítica ni ninguno de los detalles técnicos. La lección es más simple que eso. La lección es nunca confiar en una respuesta fácil, especialmente cuando la respuesta fácil te hace dejar de hacer preguntas. Los flancos se sienten como una respuesta, se ven como una respuesta, están justo ahí, visibles, obvios, sobresaliendo como pequeñas repisas en cada rueda de tren que hayas visto en tu vida. Por supuesto que mantienen el tren sobre la vía. ¿Para qué más podrían servir? Y esa obviedad, esa sensación de pues claro, es exactamente lo que detuvo a casi todos de encontrar la real. La física está llena de estas trampas. La gente pensaba que los objetos más pesados caen más rápido porque, bueno, obviamente lo hacen. Deja caer una roca y una pluma y compruébalo tú mismo. Excepto que estaban equivocados. La gente pensaba que la Tierra debía estar quieta porque, bueno, obviamente lo sentiríamos moverse. Excepto que estaban equivocados. La respuesta obvia es la mentira más seductora de toda la ciencia. En física y honestamente en todo lo demás también. El momento en que te sientes satisfecho con tu comprensión es el momento exacto en que deberías presionar más fuerte. Rasca la superficie. Mira la cosa una vez más, porque debajo de la respuesta fácil casi siempre hay una más profunda, y la más profunda es casi siempre más elegante. Una rueda de tren es un cono. Ese cono mantiene 100 toneladas de acero sobre dos delgadas franjas de metal a 160 km por hora, en curvas, en viento, en lluvia, sobre montañas, a través de continentes. Lo hace en silencio constantemente, sin que jamás se lo pidan, y nadie lo nota. Bueno, casi nadie. Ahora tú ya lo sabes, y la próxima vez que veas un tren, no pensarás en los flancos, pensarás en el cono, pensarás en esa inclinación suave, esa pendiente invisible haciendo su trabajo callado, y creo que quizás sonreirás, porque sabrás algo que casi nadie a tu alrededor sabe. Entenderás una pieza del mundo que estaba escondida a plena vista. Eso es lo que te da la física, no solo hechos, no solo fórmulas, te da ojos, mejores ojos que los con los que naciste. Y te dejo con una pregunta. Hablamos de cómo la rueda cónica crea una oscilación autocorrectora en una vía recta, y cómo permite que las ruedas manejen curvas aunque estén fijas a un eje sólido. Pero aquí está lo que quiero que pienses. ¿Qué pasa si haces correr el tren hacia atrás sobre la vía? Las mismas ruedas, el mismo cono, el mismo eje. La autocorrección sigue funcionando, o la geometría hace algo diferente cuando la inclinación enfrenta la dirección opuesta de desplazamiento. Piénsalo, discute contigo mismo,